Bueno, hola a todas las personas que nos acompañan esta tarde. Mi nombre es Laura Alejandra López y voy a estar dando este taller de medios de comunicación y redes sociales para debate. De nuevo, sí, para las personas que se acaban de unir y para las que ya están, para mí es más divertido si los puedo ver y puedo ver a quién le estoy hablando y no solamente como hablarle a la pantalla. Entonces vamos a empezar. Por favor, ¿me puedes dar siguiente? La estructura de este taller va a ser primero cómo trabajan los medios de comunicación, la crisis de los medios, libertad de expresión, teorías de comunicación. Al final lo dejé por fuera porque creo que no vamos a alcanzar, pero tenemos redes sociales. Eh, Cada módulo tiene cosas que yo creo que nos pueden servir o les pueden servir en especial para hacer caracterizaciones cuando estén en mociones de medios de comunicación. En cada uno de esos como módulos puse emociones. Si tienen preguntas, les agradezco que sean como cuando termine el módulo, que son chiquiticos, la verdad. Entonces, para que no sea como en la mitad de una explicación, sino al final, que las podamos hacer como al final de los módulos. Yo les voy a preguntar, hay preguntas hasta acá, y pues así vamos como fluyendo mejor. Listo. Entonces, lo primero es cómo trabaja un medio de comunicación. Un medio de comunicación tiene, pues como un medio de comunicación tradicional y también probablemente nuevos medios de Internet, tiene lo que llamamos consejos de redacción. Los consejos de redacción son espacios en donde los periodistas comparten con sus demás colegas y también como con sus jefes qué es lo que quieren sacar, por ejemplo, de noticias. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de un medio de comunicación súper grande, imagínense en Panamá, no sé muy bien cuál sea el medio de comunicación más grande, por ejemplo, piénsense el periódico más grande que haya en Panamá, probablemente no se reúnen todos los periodistas, sino se reúnen pues por secciones, la sección de deportes, la sección de política, la sección de economía, y ahí la idea, los periodistas la mayoría de veces proponen cuáles son los temas que quieren trabajar, pero muchas veces también son sus jefes los que imponen un poco también los temas. También muchas veces es una cosa mucho más colaborativa de yo propongo este tema, pero un compañero te dice, yo creo que lo puedes manejar por acá o yo creo que puedes ver estas fuentes. Entonces, creo que aquí entonces lo importante de los consejos de redacción para que se nos quede para los debates es, uno, entender que hay una jerarquía y, digamos, esa jerarquía va de es mucho más grande cuando es en un medio de comunicación grande y mucho más establecido y la jerarquía es mucho más fuerte y no se tiende como a ceder tanto ante los periodistas, pero cuando el medio de comunicación es más chiquito, digamos que es algo de internet y todo es como más colaborativo, pues la jerarquía sí que existe, pero que es menos fuerte. Pero lo importante, uno, hay jerarquía, dos, tienden a haber imposiciones y tres, hay una construcción, a pesar de que hay imposiciones, hay una construcción colectiva. Porque es importante entender esto para debate y es uno, como comprender cómo funciona el medio de comunicación nos hace entender que el periodista cuando publica algo, digamos, si es que publica, más adelante lo vamos a ver, pero es que si es que publica cosas que son mentira o cosas que no están, digamos, tan atañidas a la realidad, probablemente no sea culpa solamente del periodista como tal, que publicó la nota o que publicó lo que sea, sino hay como un gran mundo detrás de eso, como está la jerarquía, están sus compañeros, etcétera, etcétera. Lo segundo, que es bien interesante, son las agencias de prensa. Probablemente la mayoría de medios de comunicación no tienen dinero para pagarle a un periodista para que esté en muchos países, en diferentes países. O sea, los medios de comunicación tienen tres, cuatro corresponsales probablemente en las principales ciudades del mundo, en Washington, en Nueva York, puede que tengan uno, yo qué sé, en México, pero probablemente no tienen uno para tener uno en India, uno en Afganistán, otro en Yemen, a pesar de que los medios de comunicación sepan que sí que hay noticias allá que necesitan cubrir. Lo que hacen es, para esto existen las agencias de prensa. Las agencias de prensa lo que se encargan es ellos tienen sus periodistas y los tienen a lo largo de todo el mundo. Muchos de esos periodistas son freelance, lo que quieren decir es que no son de plantilla, no les pagan a ellos cada mes, sino les pagan por las noticias que llevan. Pero el caso es que estas noticias
esas agencias de prensa son las que son contratadas por los medios de comunicación para que les traigan las noticias a ellos. Entonces, tenemos varios ejemplos de agencias de prensa. Tenemos EFE, que es de España, tenemos AP, Associated Press, tenemos Reuters, que es de Inglaterra, tenemos AFP, que es de Francia, si no estoy mal. Y digamos, lo importante de esto para debates, quiero que también piensen que la mayoría de estas agencias, o sea, estas agencias son las más importantes y son las que la mayoría de los medios de comunicación trabajan con ellos. Cuando les llega una noticia de Irak, una noticia de Irán, una noticia de la India, de cualquier país que está más lejano a su ubicación geográfica, a la ubicación del medio, les llega por medio de estas agencias de prensa, les llegan, se llaman cables. Entonces les llegan como la noticia no estructurada ni redactada, sino como los hechos, como murió tal persona o hubo un ataque. Ahora, lo que quiero que piensen para debate es que muchas veces, o sea, todas estas agencias que les nombré son agencias de Occidente, son agencias de países europeos o de Estados Unidos. Lo que nos quiere decir es que también probablemente la forma en la que estamos viendo el mundo está con ese sesgo. Entonces, como para que lo tengan presente en sus debates, que así es como funcionan los medios de comunicación. Ahora, para este tema de cómo funcionan los medios de comunicación, les tengo esta moción que justo salió en CEMUDE del año pasado. Dice, Infoslide, se denomina periodistas empotrados a aquellos que en zonas altamente violentas acompañan constantemente a tropas militares con el fin de cubrir un conflicto bélico, acompañándoles en sus acciones, incluyendo el combate y conviviendo con ellos durante varios días o semanas. Moción, esta casa prohibiría el empotramiento en el periodismo. Esta moción me gusta mucho y es muy interesante, pero creo que hubo un gran problema acá, digamos, en varios equipos, y también lo que consulté con mis amigos, muchos no sabían cómo funcionaba realmente el periodismo, y eso fue lo que les causó más problemas allí, que creo que es importante para analizar en esta moción y para que esta moción salga bien. Primero, hablemos un poquito más sobre el periodismo empotrado. El periodismo empotrado nace en 2003 con la guerra de Irak, si no estoy mal, y nace precisamente en Estados Unidos con el ejército de Estados Unidos. Ellos mismos dicen como de alguna forma tenemos que legitimar lo que estamos haciendo, entonces empiezan a llamar a grandes cadenas de televisión y a llamar a los periodistas. Y esos periodistas son los que empiezan a grabar todo lo que los militares hacen en la guerra, y estas son las imágenes que luego se van a mostrar en la televisión. Pero ¿cómo son esas imágenes que nos muestran el periodismo empotrado? Claramente, como tú como periodista estás todo el día con los soldados, pues no es que tengas mucho tiempo para salir a investigar otras cosas o para hacer un trabajo mucho más interpretativo, sino solamente es un trabajo muy de mostrar lo que se está haciendo, pero sin mucho análisis, y también estás todo el tiempo con los soldados, y pues claramente también de alguna forma te están regulando qué es lo que vas a grabar y qué es lo que no vas a grabar. Entonces también de nuevo los sesgos, se está mostrando como la guerra que el ejército norteamericano, el ejército de Estados Unidos quería. Bueno, grandes cadenas de Estados Unidos, creo que es claro que entonces no van a invitar como al medio de comunicación que es súper independiente, sino a lo que le importa a Estados Unidos, el ejército, o lo que le importaba en ese momento, era que una gran cantidad de personas lo legitimaran. Probablemente iban a llamar a las cadenas más grandes y a las que más tenían poder. Ahora, ¿qué podemos analizar tanto desde gobierno como desde oposición en esta moción? De gobierno, un poco lo que ya les hablaba, como este sesgo que existe y como probablemente esta no es la mejor forma de transmitir la guerra, porque es una forma en la que simplemente estás mostrando lo que el ejército de X país quiere que le muestres. Que además noten cómo los periodistas empotrados, si lo analizamos bien, probablemente existen de Estados Unidos y de las grandes potencias. Probablemente también esto pueda existir en Rusia o, no sé, de países aliados a la OTAN, pero probablemente no van a haber periodistas empotrados en una guerra. Por ejemplo, aquí en Colombia creo que a pesar de que tuvimos un conflicto gigante,
Eso no pasaba porque no era tan del interés de los gobiernos. Es decir, esto pasa con los gobiernos grandes que se quieren legitimar ante la guerra. Entonces, de nuevo, en gobierno tenemos el sesgo que es como muy poco imparcial sobre lo que nos quieren mostrar y cómo pueden haber mejores alternativas. ¿Cuáles pueden ser esas mejores alternativas? Por ejemplo, creo que algo que se podría hablar es del periodismo local. Cómo podemos, o sea, siempre, sí o sí existe la necesidad de informar sobre lo que pasó en Irak o lo que está pasando en Siria o lo que está pasando en Yemen. Existe esa necesidad. Si ya prohibimos el empotramiento en el periodismo, si los periodistas ya no pueden ir con los militares a la guerra, las cadenas de televisión y otros medios de comunicación sí que van a tener la necesidad de seguir informando sobre lo que sucede. En ese orden de ideas, puede que otras alternativas, como por ejemplo ayudar a financiar medios locales para que ellos luego te den información a ti, suena plausible. Uno, porque hay una necesidad, y dos, probablemente es mejor, porque de nuevo, volvamos a esta idea de cómo el empotramiento en el periodismo tampoco es un periodismo en el que estemos narrando historias a profundidad, ni en, y probablemente tampoco, o son las chances de hacer entrevistas también son muy pocas. Y si tienen chances de hacer entrevistas, probablemente son entrevistas que son permitidas bajo lo que los intereses de los militares bajo los que estás a cargo. Entonces tampoco hay mucho análisis ahí. Entonces creo que de gobierno podríamos presentar esas dos líneas. Ahora, de oposición, probablemente lo mismo, es explicar cómo las otras alternativas probablemente no son tan buenas. Entonces ahí habría que explicar, no sé, lo que yo decía en este debate era cómo el sesgo existía de ambos lados. De un lado el sesgo existe, o sea, el sesgo es algo que no vamos a poder evitar nunca. El sesgo existe, sí existe del lado del gobierno, en cuanto el periodista está mostrando solamente lo que los militares quieren, pero el periodismo local también tiene sesgos. Probablemente habría que caracterizar las guerras y es que estas guerras son sumamente polarizantes. Estas guerras son o estás del lado de los rebeldes o estás del lado del gobierno, por ejemplo, de la dictadura, por ejemplo, yo que sé, en el caso del Yemen o en el caso de Siria, cómo son tan polarizantes estas guerras y estos contextos que probablemente el sesgo es algo que no se puede evitar en ningún lado de la casa. Entonces, como igual probablemente sí, o sea, los medios locales también van a tener muchísimos más sesgos, eh, pero del otro lado. ¿Cómo prohibir el empotramiento en el periodismo? Es por lo menos permitir que se le haga un contrapeso también de alguna forma a esos sesgos. También algo que explicaba en eh, digamos, cuando yo debatí esta moción en la oposición, que fue el que me tocó, era un poco esta idea de la seguridad y cómo probablemente ahorita no hay tantas personas locales que cubran el conflicto, pero no porque no quieran, sino porque es muy difícil para ellos cubrir el conflicto, porque si cubres el conflicto, entonces probablemente un militar o un rebelde te vaya a mandar matar por lo que dijiste y por la información que estás dando. Entonces, ¿cómo es explicar cómo realmente el empotramiento del periodismo es una de las pocas formas que tenemos en la realidad para cubrir el conflicto? Puede que no sea perfecta, pero sí la mejor. Entonces ahí está como el trade-off y los casos. Ahora, ¿cómo se sostiene un medio de comunicación? Tenemos varios puntos. Entonces, lo primero, la mayoría de medios de comunicaciones no son negocio por sí solos. Entonces, no es como los canales de televisión de mucha plata o los periódicos de mucha plata, lo vamos a ver ahorita más adelante en la crisis de los medios, pero la regla más o menos en todo esto es que los conglomerados empresariales son los que son dueños de los gobiernos, de los medios. Los conglomerados empresariales son sí, como organizaciones que tienen muchas empresas de diferentes como tipos y ahí tienen sus medios de comunicación. Por ejemplo, en el caso de Colombia tenemos dos conglomerados empresariales que son dueños de los dos principales medios, no de comunicación, pero sí medios televisivos, como y tenemos el grupo Santo Domingo, que es dueño de muchas marcas de revistas acá en Colombia, de otros periódicos, también de la
de la más grande, la empresa de cine más grande también que hay en Colombia, son dueños de eso, son dueños de otras marcas y también son dueños pues de este gran canal. Y el Grupo Orta y la Lule, que se caracteriza por ser dueño de la fábrica más grande o una de las fábricas más grandes de gaseosas que hay acá, y pues tiene también este otro medio que es un poco contrario al medio del Grupo Santo Domingo. El caso de Argentina es interesante porque no tengo como claro cuál es el conglomerado del Clarín, pero allá lo que pasaba era que Goldman Sachs estaba invirtiendo directamente en el Clarín. Entonces no necesariamente es como que hace parte del conglomerado de Goldman Sachs, pero Goldman Sachs sí estaba invirtiendo en el Clarín. El caso de Rusia es un caso en donde las industrias extractivas, las industrias del petróleo, las industrias del gas, esas industrias son las que también tienen medios de comunicación, como, sí, de nuevo los conglomerados. Y el caso de Estados Unidos es un caso que vemos acá, que que está un poquito desactualizada, pero creo que igual nos muestra como la magnitud de las cosas como son en Estados Unidos. Pueden ver como en 1983 el 90% de los medios en Estados Unidos, solamente 50 compañías tenían el 90% de estos medios. Hoy, solo 6 gigantes mediáticos tienen en 2012 tenían el 90% de los medios. Entonces ahí vemos, ahí abajito nos muestran cuáles son. Está Disney, CBS, Viacom, Time Warner, Comcast y News Corp. Aquí el caso de Estados Unidos es interesante porque estos grandes conglomerados no necesariamente son conglomerados como quizás los del caso de Rusia, los del caso Colombia, que tienen empresas que son radicalmente diferentes en términos, o sea, como no son de la comunicación, sino son de otras como empresas de gaseosas o como empresas de industrias extractivas. El caso de Estados Unidos son casos en donde grandes conglomerados de medios empiezan a coger muchos medios chiquitos y los meten a su bolsa. Ahora, bueno, una cosa que se me olvidaba decirles sobre esto, y es volviendo a la idea que más vamos a ver más adelante, de que probablemente los medios de comunicación no son tan rentables. Lo que muchas veces hacen los conglomerados son sacar plata de un bolsillo para meterla al otro. Entonces, si a mí el negocio del noticiero no me está dando, pues lo quiero seguir manteniendo, entonces saco la plata de las gaseosas y me la meto pues a la plata del periódico. Ahora, ¿cuál es la mercancía en la industria de los medios? La industria de los medios, cuando te saca, no sé, un programa, cuando saca un nuevo noticiero, no sé, cuando saca una nueva novela de televisión, probablemente su mercancía no es la novela como tal, no es como que esa novela le vaya a dar muchísima plata, sino la forma en la que ellos ganan dinero es por la audiencia y es porque ellos venden a su audiencia. ¿A quién se los vende? Pues a los publicistas, a las personas que están dispuestas a pagar muchísimos millones de dólares o millones de pesos, lo que sea, para poner su publicidad, por ejemplo, en horario prime time. Es por eso que cuesta más una publicidad en horario prime time, porque lo que hacen los medios de comunicación es venderles a la audiencia. Tengo 5 millones de personas que me ven hasta ahora, entonces por eso te pagan. Y ahí un poco está el problema de la crisis de los medios que estamos viendo actualmente, y es como los medios tradicionales, estoy hablando de televisión, estoy hablando de medios impresos, estoy hablando de la radio, probablemente sí han visto una caída en su audiencia, probablemente no se vayan a acabar, todo el mundo pensó que la radio se iba a acabar cuando salió internet, la verdad es que la radio sigue vigente, pero sí que ha perdido audiencia porque, a ver, no sé, si yo puedo escuchar en Spotify las canciones que quiera, pues porque va a poner las radios y me tengo que esperar a que quién sabe cuándo vayan a poner mi canción. Como hay un declive en la audiencia, sí o sí hay un declive en cómo ellos perciben el dinero, o sea, cómo están recibiendo menos dinero porque menos personas o menos publicistas están dispuestos a poner su plata en esos medios tradicionales y empiezan a ponerlos
en otro tipo de medios. Lo mismo pasa con los medios impresos, como las personas ya no prefieren tanto comprar el periódico y leérselo todo de pe a pa, sino prefieren simplemente entrar a la edición virtual y ver las noticias que les interesan. Precisamente tenemos menos audiencia, menos dinero y menos posibilidades de que estos periódicos se sigan sosteniendo de la forma en la que lo habían hecho un poco históricamente. Listo. Aquí tenemos dos ejemplos de emoción. Uno, esta casa dividiría Disney y The Offense UDC del año pasado. Y otra, esta casa considera que todos los medios de comunicación deberían pertenecer y ser dirigidos por periodistas. Creo que ambas van un poquito, son diferentes, pero ambas van un poquito a lo mismo. Vamos con la moción de Disney. Esta moción es una moción de alguna forma un poco clásica, porque ya han salido otras mociones parecidas, pero no sobre medios de comunicación, sino otros conglomerados. Personas que ya hayan estado en debate durante muchos años recordarán mociones como esta casa dividiría Amazon o esta casa dividiría a las 5 grandes, que son como Google, Facebook, Twitter, Microsoft, bueno, las 5 grandes. La razón por la que se divide o en el mercado económico se piensa en dividir una empresa es porque se piensa que tiene demasiado poder, como too big to fail, demasiado poder y en algún punto puede ser muy grande para fallar. Un poco es parecida a la idea en este caso de Disney. El caso de Disney es interesante en cuanto entendemos, por ejemplo, que Disney hace, creo que el año pasado o hace 2 años, no hace mucho, compró Fox. Y con eso compró otra cantidad como de industrias de la comunicación. Disney en estos momentos probablemente puede ser el conglomerado que tiene más empresas de la comunicación en su pertenencia. Entonces, nosotros podríamos hablar como Disney tiene demasiado poder y tiene muchos premios, y cómo eso es peligroso en el sentido de que hay una homogeneización muy grande, ¿sí? Como en tanto están bajo el mismo dueño, es altamente probable que vayan a tener las mismas ideas, y como es realmente peligroso tener tantos medios con las mismas ideas, porque todo se empieza a homogeneizar. Entonces ahí podríamos hablar un poco de cómo la idea de o sea, cómo los medios de comunicación, para que funcionen bien, o pues para que tengan su servicio a la sociedad, probablemente no deberían estar, o sea, como no deberían haber tantos de un solo dueño, porque eso probablemente hace que solamente haya una narrativa predominante. Porque, o sea, si Disney tiene muchos medios y los otros tienen mucho más poquitos, es mucho más probable que los medios de Disney hagan muchísimo más ruido y simplemente sean los que tengan como, sí, de nuevo, como la narrativa, o sean los que tengan como la voz. Un poco de oposición, lo que podríamos hablar es cómo hay una afectación, como cuando dividimos Disney, la forma en la que se hacen estas mociones, como de dividir empresas, es, no sé, Disney tiene las empresas A, B, C, D. Entonces, la empresa A ahora va a ser una empresa, o sea, va a seguir siendo la empresa A, va a seguir teniendo el mismo nombre y todo, pero ya no va a pertenecer a Disney. Y de alguna forma lo que sucede es que se empieza a mantener sola, ya no depende de, pues, de Disney. Entonces, un poco aquí lo que podríamos hablar es como la afectación monetaria, porque de nuevo muchas veces volviendo a la idea que les explicaba antes, de cómo muchas veces estos medios de comunicación no se mantienen solos, sino que se han mantenido gracias a los conglomerados, gracias a la administración de los conglomerados, que es capaz de sacar plata de un lado para meterla a otra, y así es que se mantienen. Podríamos explicar cómo muchos de estos medios verían como su fin si dividiéramos Disney, porque probablemente no es tan fácil que se mantengan solos. De nuevo, como explicando todas estas ideas. Eso es como más o menos lo que veo ahí. Ahora, sobre la moción, la siguiente moción, la de todos los medios de comunicación deberían pertenecer y ser dirigidos por periodistas. Aquí lo que vemos es, aquí hay que pensar como a quién en estos momentos están perteneciendo los dueños. Si bien como por ejemplo los editores de un medio son periodistas la mayoría de veces también
algunos directores son periodistas, pero como tal, el director de la empresa suelen ser administradores, no son periodistas. Yo creo que aquí lo que podríamos hablar es de nuevo como en qué mundo, o sea, estamos en lo que nos quiere hablar, como en qué mundo es probable que los medios de comunicación cumplan mejor su fin. ¿Qué pasaría si un medio empieza a ser dirigido por periodistas? Yo creo que de gobierno podríamos hablar cómo se pueden tomar mejores decisiones, porque es el, o sea, siendo un periodista director del medio, puede tomar mejores decisiones porque no está pensando necesariamente como en lo que más le da dinero, ni en lo que más le da poder, sino probablemente el periodista está más centrado como en su labor y ha sido educado por eso, no, o sea, mientras que el director solamente tiene como una visión mucho más de administración. También es como muchos periodistas en estos momentos también se ven estancados precisamente porque los directores responden, o sea, es más probable que respondan a influencias porque están también dentro de los conglomerados. Probablemente los periodistas sí pueden responder a influencias y como también sesgos, pero aquí es como explicar cómo es menos la probabilidad. Y del otro lado podríamos hablar, creo que había una idea muy interesante, creo que es la misma idea de la moción de Disney, pero es como la afectación en términos de dinero que pueda haber. Como si es verdad la idea de gobierno, es altamente probable que estos medios tengan afectaciones en términos monetarios y cómo afecta eso a la misión del periodismo. El periodismo se dice ser el cuarto poder y muchas veces quiere ser el cuarto poder, cómo esa misión de ser el cuarto poder y realmente ser también como un contrapeso, pues de alguna forma es mucho más difícil de cumplir cuando no tienes todo el dinero que antes tenías porque eras dirigido por pues por alguien que no es periodista. Ahora sí, la crisis de los medios. Hay dos puntos importantes en la crisis de los medios. Uno, despidos masivos y dos, la falta de empleo. Lo podemos ver clarísimo en estas dos gráficas que saqué del centro Pew Research, que está súper cool, se las quieren ver y si quieren ver toda la investigación, si quieren me pueden escribir al final y yo les paso el link como con toda la explicación. Vamos, en la primera gráfica podemos ver cómo ha habido un declive en el empleo de en newsroom, en los consejos de redacción, o en las, como es newsroom se refiere más como al periodismo del periodismo tradicional. Eh, los, los periódicos como tal, como ha habido un declive en los últimos años, del 2008 al 2019 pasamos de 71,000, si no soy mal, a 35,000. Pero si vemos el otro, la otra tendencia que nos muestran en esa misma gráfica, la de la línea amarilla, nos muestra cómo el empleo en otras industrias de noticias ha incrementado un poquito, no mucho, y fíjense que no es tan radical como ha bajado el empleo en los medios tradicionales a cómo ha subido en otros medios. Y la segunda gráfica nos muestra algo parecido, el empleo, como ha declinado un 23% el empleo desde el 2008 hasta el 2019. ¿Cuáles son las razones de como de esta crisis? Un poco ya se nos había explicado antes. Los medios tradicionales están viviendo una crisis debido un poco a la entrada de la virtualidad y como hay muchos portales que te ofrecen gratis las cosas. Creo que eso en los últimos años ha cambiado, como por lo menos en los últimos año o 2 años, ha cambiado y la mayoría de grandes medios ahora te pide un pago por lo menos para acceder de forma ilimitada a sus contenidos. Pero eso sí que ha pegado un montón porque entonces, como ya no tienes tanta audiencia o como probablemente esos medios, esos dos medios ya grandes ya no son los únicos que tienen como
el monopolio o el oligopolio de la narrativa o lo que se está diciendo, se están haciendo otros medios que son más chiquitos y eso hace que las audiencias se dispersen y que ya no estén tan concentradas y tan aglomeradas como estaba haciendo antes. Eso sí que afecta de nuevo otra vez a los medios porque la mercancía de los grandes medios, de todos los medios, son las audiencias. Si tengo menos audiencias, menos publicistas van a pagar para, pues me van a pagar, tengo menos dinero para los periodistas, para contratar nuevos periodistas. Entonces, lo que han hecho, por lo menos en Colombia, el año pasado se vieron despidos masivos de un montón de grandes medios, de uno de los periódicos más grandes de Colombia, de una de las cadenas de televisión más grandes también de Colombia, despidos masivos en los que en un mes se despedían 300, 400 periodistas, por ejemplo. No sé lo que están haciendo, el modelo que se están basando es tener menos gente, tratar de hacer el mismo trabajo, pero tener menos gente. Aquí lo que les muestro en esta gráfica, si lo ven, es también de nuevo con el empleo, pero quiero que nos fijemos también en la columna 1, 2, 3, 4, 5, en la 5, que dice Digital Native, como los empleos en esta categoría se han aumentado desde el 2008 de 7.400 a tener 16.090 empleos, y que esto es contrario a la tendencia de las demás categorías. Si vemos los periódicos han bajado un montón, de 71.000 ha bajado a 34.000 empleos, lo mismo la televisión, 28.000. Bueno, en televisión no ha bajado tanto, pero sí, o sea, se ha visto una tendencia, tampoco se ha visto la tendencia que subo. Radio también ha bajado y televisión por cable más o menos ahí sigue estable, pero tampoco ha subido un montón. Lo de los nativos digitales es algo muy importante y creo que es algo importante para los debates, para que caractericen en sus debates, como probablemente la crisis, cuando se habla de crisis de los medios, hay un escritor que dice, Kapuscinski, que dice que básicamente el periodismo siempre ha estado en crisis, porque en todo el momento, o sea, en cualquier época al periodismo le han dicho que está en crisis. Ahorita está en crisis precisamente por las audiencias, porque ya no tienen las mismas audiencias que antes los grandes medios. Pero ¿significa eso que todo el periodismo está en crisis? Probablemente no. Probablemente las de los que, o sea, las que tienen crisis son los grandes medios, los que antes tenían como estos, como la hegemonía. Pero probablemente los medios que están naciendo, que son jóvenes, que son nativos digitales, que les están apuntando como más a nichos. Esta es otra característica de estos medios que son nativos digitales, que ya no se centran en hablarle al público en general, sino se centran en hablarle a nichos. Entonces, hago no sé, mi medio de comunicación que habla exclusivamente de el fútbol en Colombia, o hago mi medio de comunicación que habla exclusivamente de, no sé, de migración en Estados Unidos, en el estado de Nueva Jersey, o hago mi medio de comunicación que habla sobre el conflicto armado en Colombia. Son como cosas muy de nicho, y eso ha hecho como que, de nuevo, como las audiencias se dispersen. Dependiendo del debate en el que estemos, pues es nuestra tarea pintar eso, si está, o sea, como nos favorezca, ¿no? Como ya tenemos esta realidad de que tenemos medios digitales nativos y que las audiencias no se comportan de la misma forma que se comportaban antes. ¿Esto es más perjudicial o no? Ahora, tenemos esta moción de esta casa lamenta el declive de la influencia que tienen los grandes medios de comunicación. Entonces, de nuevo, aquí un poco pues con lo que les decía de cuáles son realmente los medios que se tienen crisis, pues esta moción nos lo está preguntando directamente. Entonces, algo que podríamos hablar de gobierno es por qué es importante o por qué sería mejor un mundo en donde las audiencias estuvieran más concentradas y no las tuviéramos como tan dispersas, sino las tuviéramos mucho más aglomeradas como los teníamos antes. Yo creo que un argumento que podemos sacar acá es como, uno, explicar quién tiene esa influencia ahora y explicar cómo es mucho más difícil de hacer como
una veeduría a los medios de comunicación cuando no sabemos cuáles son los realmente medios más importantes o cuando están tan dispersos. Fíjense que, por ejemplo, si una de las grandes, si Fox o CNN se saca alguna información, las personas están ahí porque saben que Fox y CNN son grandes y son importantes y están ahí para hacer veeduría, están ahí para criticar, como los grandes las personas que están en la política, las personas que están en el Congreso, también son estos medios, son los que se dedican a criticar, porque saben que son los que también tienen como toda esta influencia. Cuando ya la influencia no la tienen esos dos, sino la tienen, yo qué sé, 50 otros medios, que probablemente son mucho más difíciles de rastrear, que probablemente es mucho más difícil ponerles la lupa a qué es lo que están diciendo, cómo lo están diciendo, si es realmente algo verídico o no lo que están diciendo, probablemente entonces ahí es cuando el declive en la influencia se vuelve algo más negativo, porque en términos de cómo yo controlo hasta el cuarto poder del periodismo, es más fácil si la influencia la tienen unos grandes medios que son muy visibles a la sociedad. Ahora, del lado de oposición, tenemos esta idea de cómo es muchísimo mejor que la influencia no la tengan dos grandes medios, y yo creo que aquí podríamos explicar cómo los grandes medios pertenecen a esos, a los que ya vimos. Aquí nos sirve el framing que aprendimos o las caracterizaciones que aprendimos en las anteriores diapositivas. Los grandes medios pertenecen a grandes conglomerados, son personas que son de la élite, son personas que tienen un poder muy grande y que también tienen claro cuáles son sus prioridades y qué es lo que quieren mantener el status quo. Estas personas quieren mantener su poder y probablemente ganar más. Como es muy poco probable que cuando solamente existen esos grandes medios de comunicación, en realidad podamos tener la mejor información posible, porque probablemente vamos a tener solamente como las versiones que estas personas quieren, ¿no? Como cuando tenemos un montón de medios más, probablemente son muchas más narrativas las que se ponen en juego, porque no necesariamente tú tienes que tener un montón de plata para ser escuchado en Internet o para tener un medio de comunicación y crear tu propio medio de comunicación nativo de Internet. Entonces, vale, entonces en esta moción estamos viendo cómo esa influencia bien puede ser beneficiosa o bien puede ser perjudicial. Aquí entramos en libertad de expresión. La libertad de expresión tiene dos paradigmas. Entonces, el primer paradigma es el paradigma liberal. El paradigma liberal es un paradigma de no involucramiento y que cree que el Estado, las funciones como para que el deber que tiene el Estado es un deber de no inmiscuirse, para que la libertad de expresión se desarrolle tal y como debería, el Estado debería hacer todo lo posible por no inmiscuirse, porque cree que puede ser un tercero que puede empezar a meter sesgos, etc. Entonces, una de las obligaciones son de forma negativa, se trata de no entorpecer. También tiene una idea muy interesante y es la idea del mercado de ideas. El paradigma liberal acepta que puede haber ideas o que puede haber como cosas que la gente dice y que no siempre son verídicas o que no siempre, yo qué sé, como responden a los derechos humanos o lo que sea, o que pueden ser ideas radicales, lo que no nos gusten, lo que sea. Lo que dice el mercado de ideas es, vale, yo acepto que pueden haber ideas que no nos pueden gustar tanto, pero es que cuando esto es mejor, estas ideas están mejor en el paradigma liberal, porque asimismo como existen estas ideas que no nos gustan tanto, seguramente van a haber otro montón de ideas eh, que, que sí pueden como hacer una contranarrativa. Si sale una, no sé, una columna de opinión súper provocadora, o no sé, si sale Trump a decir X cosa sobre el movimiento de Black Lives Matter, en el mercado de ideas, en un mundo con el paradigma liberal, lo más probable es que otras personas vayan a empezar a escribir en contra de Trump, otras personas hagan otro artículo de opinión que vaya en contra de ese artículo que no nos gustó o que creemos que tiene ideas peligrosas. Entonces el mercado de ideas es un poco como, o sea, como igual que
En temas económicos es un poco la idea de el mercado se regula solo, así, si existen ideas malas, probablemente las ideas que sí consideramos buenas, pues vayan a ser un poco la contranarrativa y vayan a hacer el trabajo por nosotros solos. Nosotros no tenemos que censurar el mercado de ideas por sí solo. La gente, gracias al mercado de ideas, se va a dar cuenta de cuáles son esas ideas que en realidad son imparciales, son veraces, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, el paradigma democratizante es un poco también lo contrario. Entonces, el paradigma democratizante es un poco esta idea de Estado paternalista, del Estado que tiene que cuidar a sus ciudadanos, de cómo se prioriza el derecho a la información, cómo se debería priorizar el derecho a la información sobre el derecho a la libertad de prensa. Entonces, aquí también hay otro montón de ideas que nos tratan de explicar cómo los medios son parte de las élites que quieren mantener su poder y tienen intereses ocultos. Y por esos intereses ocultos pueden sacar información que la gente no se dé cuenta que es perjudicial para ellas, o como que te quieren hacer vender una idea a la gente, no sé, por ejemplo, le quieren hacer vender a la idea a la gente de que la guerra en Yemen está súper bien, por ejemplo, o que el movimiento Black Lives Matter es un movimiento súper radical. Un poco la tesis democratizante te dice eso. Como los medios tienen esos intereses ocultos, no sabemos no sabemos cuáles son sus intereses, probablemente son intereses de la élite que solamente quieren mantener su poder, probablemente la información que vayan a sacar, las noticias que vayan a sacar, van a ser para seguir manteniendo en ese poder. Yo tengo que proteger a mi gente, a mi sociedad, porque también tiene otra idea de las audiencias pasivas. Un poco esta idea de audiencias pasivas es que es contrario a la tesis liberal. La tesis liberal, la gente, gracias al mercado de ideas, se puede dar cuenta por sí sola de, hey, si esta noticia está bien o si este artículo de opinión, nada que ver, porque hay ideas que se controlan. Aquí del lado democratizante tenemos esta idea como de las audiencias son pasivas, la gente en realidad no se pregunta mucho de dónde salió una noticia o no, probablemente la gente solamente sigue su propia ideología, no se hacen muchas más preguntas, no o sea, si es un noticiero que ha visto toda la vida o si es un medio de comunicación que ha visto toda la vida, probablemente no lo vaya a cuestionar grandemente. Entonces, las tesis democratizantes es no tanto censura, pero sí no deberíamos darle todo el control a los medios de comunicación y el Estado sí que debería intervenir cuando se da cuenta que hay fallas en esa como libertad de prensa. Y de nuevo, el link en esta tesis democratizante está muy, preferimos el derecho a la información que a la libertad de prensa. Ahora, ¿qué funciones tiene la libertad de prensa, la libertad de expresión? Uno, un medio de manifestación y autorrealización. Dos, condición especial para la democracia. Y tres, instrumento especial para el ejercicio de otros derechos. Es un medio de manifestación y autorrealización porque noten que no basta con que el gobierno o el Estado me deje a mí, Laura, pensar lo que quiera, como si, Laura, sé feminista tú en tu casa, pero en tu casa no vayas a hacer marchas ni nada. No sirve de nada que me digan, sí, tú puedes tener tus creencias religiosas, pero tú en tu iglesia y en tu casita quédate callada. Porque los seres humanos un poco tienden a querer socializar y un poco la razón de ser de las ideas que tenemos es que la mayoría de veces queremos expresarlas de diferentes formas, queremos expresarlas al mundo y por eso no basta para la libertad de expresión que simplemente te digan, no, es que tú todavía puedes pensar lo que quieras, pero pues lo piensas para ti misma y para tus amigos de tu entorno y para tu familiar, sino para que se cumpla realmente la libertad de expresión, tiene que ser una cosa de que las ideas que tú tengas, cualquiera que sea, las puedes ir a expresar a donde quieras, porque eso hace también parte de tu autorrealización. La condición especial para la democracia es, como vamos a ver más adelante, gracias a la libertad de expresión es que también podemos poner un ojo vigilante, un ojo de veeduría frente a los funcionarios públicos y también a las personas que están en la vida pública, como la libertad de expresión, cuando en su máxima expresión, que es el paradigma liberal, ojo, sí,
la máxima expresión de la libertad de expresión es, es el paradigma liberal, es cuando estamos en esa máxima expresión que nosotros podemos tener como toda la información necesaria para poder tomar las decisiones correctas y en este caso, pues en términos de democracia, poder tomar también las decisiones, las mejores decisiones para mí y pues para mi sociedad. Y 3, instrumento para el ejercicio de otros derechos. Esto es interesante porque eso quiere decir que sin la libertad de expresión hay otros derechos de los que también nos estamos privando. Ya vimos que el derecho a la información, a la libertad de prensa están muy ligados, pero hay otros. Por ejemplo, tengo muy en mente el caso acá, un caso colombiano. Ustedes en Panamá de pronto pueden pensar en otros como analogía. Un funcionario público muy importante de una organización pública muy importante. En Colombia es legal el aborto en tres causales, pero por ese tiempo como que se estaba haciendo mucha publicidad al respecto para que las mujeres supieran en qué momentos podían acceder ellas al aborto. Lo que quiso hacer este funcionario desde su organización, desde donde estaba, fue tratar de prohibir esos discursos y tratar de que no saliera información sobre eso, ni que las mujeres ni los colectivos feministas pudieran dar información sobre eso. Ahora, lo que pasaba acá es que él no solamente estaba violando la libertad de expresión, sino estaba violando el derecho, por ejemplo, de esas mujeres a enterarse de que podían acceder a los abortos y luego acceder a su derecho al aborto. Entonces creo que este es un ejemplo muy claro que nos muestra cómo si pueden estar, o sea, cómo la libertad de expresión es el comienzo para que se empiecen a ejercer otro tipo de derechos. Listo. Tenemos características generales. Entonces, primero tenemos que la titularidad es universal. Esto básicamente lo que nos quiere decir es que cualquiera, pues, o sea, el derecho a la libertad de expresión nos pertenece a todos. Y la idea que hay detrás de esto es, no solamente son los discursos que nos gustan, no son solamente los discursos progresistas, si es que somos de izquierda, no solamente son los discursos de derecha y más un poco de conservadores, si es que somos de esa tendencia ideológica. Esos no son los únicos discursos que se defienden en la libertad de expresión, sino que se defienden también las ideas chocantes. No tiene sentido que yo solamente defienda la libertad de expresión cuando me conviene y cuando son ideas parecidas a las mías, sino yo tengo que también respetar las ideas del otro. Es por eso que aunque yo no crea en Dios, tengo que respetar a la persona que se para, por ejemplo, en una plaza al frente de mi universidad a hacer prédicas. Así me molesta a mí un montón porque no me deja escuchar la clase, porque se para con un parlante gigante a dar sus prédicas, que la verdad nada que me interesa, es su libertad de expresión. Y de nuevo es lo que les decía antes, como para esa persona es un método de autorrealización para sí mismo. Entonces a eso se refiere la titularidad universal. La doble dimensión, afectación que afecta al individuo y al colectivo. Probablemente si yo restringo la libertad de expresión de un medio de comunicación, luego estoy restringiendo también que esa persona se entere de cosas, ¿sí? Entonces, como si afectamos a un colectivo, probablemente también estamos afectando a los individuos. De nuevo, es como una cadena y como está súper interconectado siempre. Y tenemos deberes, tenemos 2 deberes, el deber de la imparcialidad y el deber de la veracidad. Que ojo, estos deberes a lo que van un poco es a ser veraces y ser imparciales, es tratar siempre de, uno, mantener, que el periodista mantenga distancia con sus fuentes, pero 2, que el periodista haya hecho todo lo posible por verificar la información y que en efecto sea cierta. Puede pasar que el periodista haya publicado información falsa, pero no lo hizo con dolo. Ahí un poco lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que la imparcialidad ahí todavía está porque la intención estuvo en consultar un montón de fuentes y ese montón de fuentes que consultaste pues te dijeron la información que tú luego publicaste. Pasó creo que en un caso en Colombia
de nuevo, lo siento por tantos casos en Colombia, pero es que son mi contexto. Después ustedes pueden buscar sus analogías, pero pasó en un caso en Colombia en donde hubo un medio de comunicación que publicó una información falsa sobre un guerrillero. Luego se supo que la información era falsa, pero porque luego no se castigó tanto a ese periodista, y era porque él demostró que las fuentes que había consultado antes sí le habían dado información verídica e información veraz. Es decir, como antes ya esas fuentes le habían dado buena información, información que había resultado veraz, el periodista no sabía que eso era, que la información era falsa, sino que la publicó pensando que en realidad era veraz. Luego igual pues hubo rectificación y todo, pero entonces no se castiga tan fuerte. Entonces, hay otros puntos a considerar. Uno, si nosotros queremos limitar la libertad de expresión, siempre hay que tener en cuenta la proporcionalidad. Probablemente las mociones que salgan sobre libertad de expresión van a tender a ser mociones, lo vamos a ver más adelante, pero mociones un poco como más de censura o de tratar de censurar ciertos discursos. Entonces, cuando nosotros limitamos la libertad de expresión, no siempre quiere decir voy a censurar un discurso o te voy a callar. Si probablemente salió una información falsa, no es como ahora voy a desmontar toda tu nota de internet y ya está. Probablemente lo que va a pasar es que yo pida una rectificación, pero la nota sigue ahí. Lo que ha dicho también la Corte Interamericana de Derechos Humanos es, por ejemplo, hubo un caso en Argentina donde había un periodista argentino que fue condenado por el gobierno argentino porque él estaba criticando a un juez por sus actuaciones en la dictadura. Entonces criticó al juez en un libro. Y luego lo denunciaron por calumnia. El otro juez falló en contra del periodista, lo estaban haciendo pagar como 1 año de cárcel y pagar una suma gigante de dinero. Y lo que dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos es como, esto es súper desproporcional. O sea, uno, creemos que no, o sea, que no era falso lo que le estaba diciendo porque él tenía sus pruebas, pero incluso si hubiera sido falso y como todo hubiera estado súper mal en ese libro y en verdad la razón la tenía el otro juez, el que decía ser calumniado, probablemente lo que bastaba simplemente era o sea, uno, la otra persona también podía sacar algo defendiéndose. Dos, si se comprobaba que en efecto todo estaba mal, simplemente bastaba con una rectificación y ya está. Entonces, para que recordemos que limitar la libertad de expresión no siempre es como te callo de una y ya está, sino que hay otras formas de ver eso. Probablemente muchas veces en los medios de comunicación no es como que toda una noticia esté mal, o sea, sería súper grave. La mayoría de veces no es como que toda la noticia y todos los datos estén mal, sino es un dato o es uno de los resultados, no es toda la investigación. Entonces, en ese sentido, no puedes como callar toda la investigación porque hubo un dato que estuvo mal. Lo que te dice la Corte es, tenemos que ser proporcionales en cómo limitamos la libertad de expresión. Dos, las opiniones no son hechos. Y esto es muy importante cuando queremos hablar de imparcialidad y veracidad. Cuando hablamos de imparcialidad y veracidad es algo porque lo podemos comprobar. ¿Qué pasa con las opiniones? Y es que las opiniones no son hechos y las opiniones están internacionalmente protegidas por la Corte y no se les puede exigir ninguno de estos deberes. Entonces, las opiniones están especialmente protegidas y si yo no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, de nuevo otra vez como todo lo que siempre pasa en los países de Latinoamérica, creo, cuando alguien saca una columna de opinión y a X político no le gusta, dice, no, yo te voy a denunciar por injuria y calumnia y todo. Pues bueno, probablemente lo que vaya a pasar es que lo que le vayan a decir es como, ok, te podemos dar un espacio también en nuestro periódico si es que quieres sacar tu columna defendiéndote. Esa es la forma en la que se tratan de resolver este tipo como de tensiones cuando tú crees que hay una opinión que está diciendo cosas de ti que no son, pero si las opiniones están internacionalmente protegidas, no se les puede pedir ni veracidad ni imparcialidad, pues porque es lo que yo pienso y ya está. Lo que pasa es que pues
lo que hace la Corte es como trata de dar soluciones para que la otra persona también de alguna forma pueda dar su versión. 3. El Estado acepta de facto que está bajo escrutinio público. Los políticos y funcionarios públicos deben tener tolerancia a la crítica. De hecho, esta es otra de las cosas que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en este caso que les cuento de Argentina. Lo que decía la Corte es como, esta es una persona que fue juez en el momento de la dictadura en Argentina y era un funcionario público. Es decir, que sus actuaciones son especialmente importantes para la comunidad y para que después puedan tomar decisiones. Un poco lo que dice también esta teoría es como las personas que se meten a ser funcionarios públicos se meten porque quieren. Un poco de ellos saben que van a estar bajo el escrutinio público todo el tiempo, así que deben tener una especial, como deben, se me fue la palabra, deben tener especial, como no responder mal ante las críticas, sino deben tratar de aceptarlas, como porque saben que siempre van a estar bajo el escrutinio público y porque sabemos que su información es muy importante. Y hay discursos prohibidos. Es decir, dentro de la libertad de expresión no es como que permitamos todo, sino la Corte también ha dicho como hay unas banderas rojas que no podemos pasar. Estos son la propaganda de la guerra, apología al odio, genocidio y pornografía infantil. Y para resolver esto, lo que la Corte ha tratado de ver es como, porque es muy difícil, ahorita vamos a ver como las emociones, hay cosas que son súper claras. Si yo te digo como es que porque eres judío te deberías haber muerto en el holocausto, pues claramente eso es una apología al odio, una apología al genocidio, a la guerra y todo lo que está mal, ¿cierto? Pero muchas veces no es tan claro. Si nos ponemos a ver, los discursos no muchas veces son así de radicales y las personas se cuidan de no decir eso. Entonces, lo que ha hecho la Corte es como tratar de ver si hay un modo, una intención y una probabilidad de hacer daño. Formas de censura. Tenemos censura directa, que es por parte de gobierno, la mayoría de veces sucede por parte de gobiernos o agentes armados. Pasa hace poco, tengo noticias acá de Colombia en la cabeza, pero pasó hace poco en Colombia cuando el alcalde de Medellín, la segunda ciudad más importante del país, empezaron a haber acusaciones de acoso, abuso sexual, ya no me acuerdo, en contra de él, y cómo se supo hoy que él hizo presiones a los medios de comunicación para que no investigaran esos casos. Esto es censura directa. Censura indirecta, por parte del público, patrocinadores o medidas indirectas por parte del gobierno. Un ejemplo muy interesante de eso es el caso de Venezuela, cuando aún vivía Hugo Chávez incrementó el precio del papel en el que se imprimían los periódicos. Eso claramente, o sea, uno no lo ve como algo directo, no le está diciendo a los periódicos como cállate o no me hagas esta investigación, etcétera, etcétera, que eso es censura indirecta. Pero sí lo que estaba haciendo es como impedir que los medios de comunicación se desarrollaran de la misma forma, porque claramente ahorita les iba a costar mucho más imprimir sus periódicos, iban a tener que aumentar el precio, etcétera, etcétera. Eso sí que es como hace parte de la censura indirecta. Y autocensura, que es como por autoprotección. Digamos, la autocensura está muy ligada a la censura directa, porque una vez que sucede la censura indirecta, lo más probable que suceda después en el mediano o largo plazo es que tú como periodista te autocensures. Si un agente armado te dice, no saques esta nota sobre mi información o te mato o lo que sea, muy probablemente en un futuro no pienses en sacar ninguna información sobre esa gente o sobre el gobierno. Entonces, inicia muchas veces como censura indirecta y luego termina en autocensura. Listo, ejemplo de emoción, rápidamente. Esta casa considera que las universidades nunca deberían limitar la libertad de expresión más allá de lo que ya es considerado ilegal por el Estado. Entonces, esta moción nos quiere decir como, lo que nos pregunta es como, ya sabemos que hay discursos que están prohibidos, ¿no? Ya sabemos cuáles son los discursos prohibidos, apología a la guerra, al odio, al genocidio, la pornografía, ¿no? Entonces, esos son los discursos prohibidos. Como las universidades deberían limitar la libertad de expresión, más allá de eso, pensemos en qué ejemplos lo haríamos. Si es una universidad de derecha, probablemente vaya a limitar como
si sus estudiantes de izquierda, no sé, hacen un plantón, probablemente limiten eso, porque es una universidad de derecha. Si es una universidad más de izquierda, pues probablemente pase todo lo contrario. Casos más neutrales pueden ser, no sé, como que hayan como casos de discursos de odio que no son como tan claros que de verdad son de odio. No sé, discursos en los que, por ejemplo, se defienda, no sé, supongamos que el profesor de una universidad eh, fue, fue culpable de abuso sexual y que alguien entonces en la universidad esté defendiendo a ese profesor. Probablemente ese es un discurso que es revictimizante para la víctima y que es un discurso que hace daño. Entonces como que tenemos estas tres cosas, ¿no? Como, y en el debate hay que jugar con las tres, como las que pueden ser más neutrales, de causan daños, revictimizan, en las que se silencian, o en las que se silencian como ciertos extremos como derecha o de izquierda. Eh, el caso de gobierno probablemente sea un caso en el que te diga cómo no deberíamos darle estas facultades a las universidades porque precisamente es muy difícil, como es, muchas veces establecer esto es tan difícil que se puede caer simplemente en un sesgo y empezar a juzgar solamente lo que tú quieres, pero no lo que realmente puede causar daño. Entonces, en ese sentido, solamente deberíamos dejarle esta potestad de limitar la libertad de expresión al Estado. Eh, y el caso de oposición es un caso en el que te dicen como precisamente hay muchos discursos que hacen daño y que no necesariamente van a ser castigados por el Estado, porque es difícil ver cómo de verdad, o sea, no sé, o también muchas veces no es el discurso de odio tan fuerte, pero sí, no sé, que haya una estatua que conmemore a alguien que fue esclavista, como son cosas que hacen daño, hacen parte de la libertad de expresión, pero hacen daño a cierta población. Entonces, ¿cómo podría ser más beneficioso que las universidades pues tengan esto? Creo que también el quid del asunto está en que las universidades son reconocidas por todos como centros de pensamiento y centros de reflexión en los que se puede tener un debate abierto. ¿Dónde está mejor ese debate abierto? Probablemente, no sé, el gobierno puede decir, nunca deberían limitarlo, pues por eso, porque creo que prefiero que este debate se dé aquí dentro de la universidad. Redes sociales, esta parte de redes sociales es súper chiquis, pero igual creo que es importante. Uno, burbujas de información. El término de burbujas de información es que todo el tiempo cuando estamos en redes sociales, estamos en unas burbujas de información en las que tenemos sesgos autoconfirmatorios. Probablemente la gente que seguimos, las páginas que seguimos, etcétera, etcétera, son de nuestros gustos y probablemente van a tender a validar mis creencias. Es muy poco probable que yo siga una página, si yo soy, no sé, una persona cero religiosa, que yo siga una página súper católica. Probablemente entonces voy a seguir gente como yo y que siempre me están validando mis ideas. Aparte de eso, cómo funcionan los algoritmos, un poco rápidamente a grandes rasgos. Eh, Antes las redes sociales funcionaban de forma anecdótica como o cronológica, te mostraban todas las publicaciones de todo el mundo eh, siempre cuando entras como a tu newsfeed y te mostraban como por horas, eso está cambiando en Facebook e Instagram especialmente y te está mostrando como las publicaciones o tus amigos con los que más siempre interactúas o con los que más reaccionas, lo que hace que las burbujas de información sean mucho más fuertes, porque en Instagram entonces ya no, si sigues a 400 personas, ya no te están mostrando el contenido de las 400 personas todo el tiempo, sino probablemente te están mostrando el contenido de las 15 personas con las que normalmente tienes una interacción. Eso hace que las burbujas de información sean muchísimo más cerradas. Dos, noticias falsas. ¿Qué se ha hecho para combatirlas? En especial WhatsApp ha tratado de terminar como, o sea, como que cuando o sea, como hay cosas, no sé, hay un golpe de Estado o un ataque terrorista, pues eso pasó en Sri Lanka, por ejemplo, WhatsApp limita
la forma en la que tú compartes información, como muchas veces ni siquiera te dejas reenviar los mensajes para evitar que se hagan estas cadenas, que son cadenas que al final son como súper de, o sea, de noticias falsas, sí. Facebook también, después de todos los escándalos que ha tenido, se ha tratado de cuidar con esto. Instagram también, digamos, si hay una imagen que Instagram detecta en su algoritmo que es una imagen que puede ser falsa, te dice ahí como Instagram ha detectado que eso puede ser una información falsa, por favor, infórmese como, o sea, literal te dice como infórmese, una cosa así. Esto es lo que han hecho las redes sociales para combatir las noticias falsas. Y rápidamente les quiero explicar la sección 230 de la Ley de Decencia de Comunicaciones de Estados Unidos, que es muy interesante. Y está ligado con el caso Trump en Twitter. La Ley 230 de la Ley de Decencia de Comunicaciones, la sección 230, lo que dice es, las redes sociales no funcionan, o sea, no fungen como editoras del contenido que se publica, sino ellos solamente son una plataforma. Ellos no trabajan como editores. Lo que quiere decir es que si alguien saca contenido que no es, saca contenido prohibido, discursos que están prohibidos, por ejemplo, el culpable no es la plataforma, sino la persona que lo publica, porque Twitter, por ejemplo, no tiene ninguna responsabilidad ahí. Eso es lo que dice la sección 230. Al mismo tiempo, la sección 230 dice, cada red social, por ejemplo, cada plataforma puede establecer lineamientos que le consideren, o sea, que ellos consideren mejor para limitar lo que se muestra. Es por eso que entonces Instagram, esos lineamientos es, por ejemplo, censurar los pezones de las mujeres cuando las mujeres salen desnudas su torso en imágenes. Como a ellos no los van a culpar de pornografía, pero dentro de esos lineamientos está eso. Básicamente es eso. No, a Twitter no lo van a culpar de hacer apología al odio, pero si quiere limitar los discursos al odio, ok. ¿Qué pasó durante mucho tiempo? Durante mucho tiempo, hasta este año, Trump decía un montón de cosas, decía noticias falsas, hacía discursos que mucha gente decía como, hey, esto es discurso al odio, pero la verdad no era tan claro, estaba como de nuevo en esa línea gris que uno no sabe si sí o si no, un montón de noticias falsas, y Twitter no lo censuraba ni le quitaba sus tweets ni absolutamente nada. Lo que decía Twitter era, se amparaba bajo esta sección 230, como aun cuando Trump dijera noticias falsas, pues a ellos un poco como que tampoco les convenía, les incumbía, pero lo importante es la justificación que dan acá y que creo que nos puede servir para los debates. Y es, Trump es un agente público, es un funcionario público y por lo tanto las cosas que publica él son de especial, como atención, son de especial importancia y a la gente le deberían importar porque nos dan información sobre cómo él piensa, sobre cómo él toma decisiones y un montón de cosas. Por eso no deberíamos ocultarlos, porque son cosas que a la gente le incumben y con las cuales después puede ejercer la democracia. Ahora, a Trump a principio de año y luego con lo que pasó de George Floyd, le quitaron un tweet por ser apología al odio y Trump dijo, esto se está saliendo de control, Twitter está haciendo lo que quiere con su vida, entonces yo voy a quitar la sección 230 y le pidió al Congreso que quitara la sección 230. Esta ha sido una medida que ha tenido especial, o sea, no solamente es Trump el que está de acuerdo con esto, es gente también como Bernie Sanders, que son de la ola opuesta, que están al otro lado del espectro de ideología política, pero Bernie Sanders no, o sea, está a favor de esto, pero precisamente porque cree que Twitter, Instagram y Facebook son redes sociales que se han salido un poco de control y que no tienen controles específicos sobre qué es lo que están controlando o limitando, sino solamente son las cosas que ellos creen que están bien o mal, por eso censuran un pezón de una mujer, pero un pezón de un hombre pues les da exactamente igual. Y un poco, o sea, esa es la justificación de ellos, como, o sea, no podemos permitir que estas redes sociales solamente censuren lo que quieren y no, creemos que estas redes sociales se tienen que hacer verdaderamente responsables. Ahora, el otro lado de la moneda, el otro lado del argumento está en pensar que las redes sociales, tal y como funcionan ahora, es gracias a esta sección 230. Si
Twitter, Facebook e Instagram se tuvieran que hacer cargo de cada publicación que la gente hace, estudiar si de verdad hay un modo, una intención y una probabilidad de hacer daño, probablemente no funcionarían como funcionan ahorita, que son totalmente inmediatas, que la gente puede publicar lo que quiera, sino serían mucho más limitantes, porque saben ahora las redes sociales que se están jugando de alguna forma su piel, su pellejo, y por lo tanto se tienen que cuidar mucho más. Entonces probablemente terminaría en una limitación excesiva a la libertad de expresión. Y nos vamos con nuestra última moción, creo que está siguiente. Entonces tenemos dos mociones. Una, esta cosa considera que las compañías de redes sociales deberían excluir agresivamente contenido político extremista de sus plataformas, y esta casa se lamenta del auge de redes sociales como principal fuente de distribución de noticias. Entonces la primera moción va un poco ligada a lo que yo les contaba ahorita de la sección 230, creo que está un poco resuelto pues ambos casos y más o menos como cuál es la línea. Y la segunda es que las redes sociales sean principal distribuidor de noticias. Esto pasa también con lo que ya les contaba antes, de cómo los medios ya no son los medios grandes que solamente se promocionan a sí mismos por televisión y que sale el periódico impreso, sino cómo se están dando como más, o sea, medios más pequeños, y sobre cómo las redes sociales pues están siendo la plataforma para estos medios pequeños. Entonces, uno, o sea, el caso de gobierno puede estar por el lado también del accountability, como la veeduría que se les puede hacer. No, o sea, muchas veces es más difícil, o sea, me lamento del auge de esto, porque es más probable que en esta distribución de noticias se me vayan noticias falsas, que si no estuvieran las redes sociales, si estuvieran en las cuentas grandes, por ejemplo, de estas, de las... de los medios de comunicación, también explicar cómo cuando están en las redes sociales es más fácil replicar contenido y que esa replicación de contenido se salga de control, a pesar de que WhatsApp ha tratado de lidiar con eso, pero lo hace en contextos específicos. No es como que WhatsApp se haya cortado las cadenas para todo el mundo, sino lo hace en contextos como específicos. Y del otro lado, como del lado oposición, nosotros podríamos argumentar sobre precisamente, no me lamento este auge, porque es algo que más bien ha ayudado como a establecer estos otros pequeños medios, como incluso las personas se pueden informar muchísimo mejor, porque antes, o sea, ¿cuál es el contrafáctico de esto? Que la gente tenga que entrar al portal de noticias o tenga que ver las noticias desde el televisor o desde el periódico, como probablemente al ritmo que se mueven las personas hoy, eso es un poco, o sea, es como mucho pedirle a la gente, como que vea toda una sección de noticias en el noticiero, que vea como todo internet, como es más fácil como que se enteren por redes sociales y estén mejor informados, cuando pues tú estás viendo tu newsfeed, te estás bajando, aparece un meme y luego aparece una noticia que te puede o no llamar a la atención y ahí puedes entrar a investigar. Como del otro lado es poco probable que incluso mucha gente, o sea, hay gente que prefiere, digamos, no informarse y ya está, porque no es algo a lo que le quieran gastar tiempo. Entonces creo que esa también podría ser otra línea, como sociedad es mejor cuando se distribuye por redes sociales. También explicar que entonces como que lo que les decía, no es como que las noticias falsas ahorita estén en descontrol, sí han tratado de controlarlas, todavía hace falta mucho, pero no es como que todo esté fuera de control. Y eso fue todo por hoy. Creo que acabamos justo a tiempo, son las 5:31. Muchísimas gracias a todos. Si quieren que les pase referencias de cosas que pueden leer, si quieren leer más sobre libertad de expresión, si quieren leer más sobre a quiénes les pertenecen los medios en el mundo, hay todo un libro de eso. Cualquier cosa que quieran adicional, pues le escriben quieren a SPADE y ellos me contactarán a mí o como quieran.